Ahora sí. Bien, entonces, como les contaba, preparé unas diapositivas que las voy a subir al EVA y vamos a ver esto en las próximas 2 clases. Ahí va. Los contenidos son, bueno, está una breve introducción del análisis bayesiano. Vamos a ver el teorema de Bayes que da origen a todo esto. Después vamos a ver qué es una hipótesis MAC o hipótesis máximo a posteriori. Vamos a ver que unos algoritmos que se llaman máximo a posteriori que tienen que ver con este tipo de hipótesis. Luego vamos a estudiar un clasificador óptimo, el principio de mínima descripción de longitud. Y luego el punto 7 y el 8 son ejemplos, que es uno de un clasificador sencillo y un clasificador de texto. Entonces, bueno, voy a comenzar. En el caso del análisis bayesiano, vamos a estimar una probabilidad y cada caso de entrenamiento va a cambiar la probabilidad estimada de que una hipótesis sea correcta. ¿Sí? Esto significa que es un tipo de análisis que va a soportar ruido porque lo vamos a ir entrenando a medida que le vamos dando los casos. El conocimiento previo entonces se puede utilizar para determinar la probabilidad de una hipótesis. Pueden dar predicciones probabilísticas, pueden clasificar nuevas instancias combinando diferentes hipótesis. El problema que tienen es que como que hay que clasificar todas las hipótesis que nosotros tengamos, entonces tienen un costo alto. Tienen aplicación práctica, por ejemplo, al procesamiento del lenguaje natural. Son competitivos con otros métodos de aprendizaje automático, como pueden ser los árboles de decisión que ya vieron, o las redes neuronales que van a ver. Y permite caracterizar otros métodos, por ejemplo, FindS, eliminar candidato, que no tienen probabilidades, con probabilidades. Bueno, entonces vamos al teorema de Bayes, que este es mi dominio porque yo soy profesora de matemática, así que el teorema de Bayes dice CH un espacio de hipótesis y D un conjunto de datos de entrenamiento. Entonces las hipótesis son las cosas que yo voy a suponer sobre mis datos, o sea, lo que yo, por ejemplo, si yo quiero clasificar mi patio de hipótesis puede ser, no sé, si por ejemplo, el ejemplo que voy a usar es un test de doping, si el test de doping es positivo, es una hipótesis, si la persona tiene doping o no tiene doping serían las hipótesis y los datos de entrenamiento serían los diferentes resultados de los tests, por ejemplo, positivo o negativo. Dado una hipótesis de H, vamos a anotar a PH, es la probabilidad inicial de ocurrencia de la hipótesis H, que no necesariamente la tenemos que saber. Por ejemplo, podemos asignar a todas las hipótesis la misma probabilidad. Si son 10 hipótesis, le asigno probabilidad 1/10 a cada una. O si tengo algún conocimiento previo, la probabilidad inicial va a reflejar algún conocimiento sobre la validez de H. Puedo tener algún conocimiento previo estadístico, algún conocimiento anterior, puedo hacer alguna suposición. Esta se llama probabilidad previa o a priori. Llamamos probabilidad D a la probabilidad de que se observen esos datos de entrenamiento. También es sobre un conocimiento inicial que tengo de mi espacio de hipótesis y del conjunto de entrenamiento, y probabilidad de D dada H es a la probabilidad de observar los datos D, dado que se cumple la hipótesis H, suponiendo que esa hipótesis vale. Por ejemplo, si tengo un test positivo, ¿cuál es la probabilidad de ese test positivo dado que haya doping? Que, por ejemplo, es el tipo de resultados que puedo obtener en un laboratorio con poblaciones con doping o sin doping, y hago ensayos sobre el test. Perdón. Bueno, entonces después tengo
voy a anotar probabilidad de H dado D, que esa es la probabilidad de que la hipótesis H sea verdadera, dado que son conocidos los datos D. Que esto es lo que me importa, ¿no? Digo, a la hora de que tengo un algoritmo, tengo algunas hipótesis, quiero saber cuál es verdadera, y tengo los datos de entrenamiento. Entonces, lo que quiero, muchas veces me puede interesar, es la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera, dado los datos de entrenamiento. Entonces, esta refleja el nivel de confianza de H después de conocer los datos de entrenamiento, o sea, necesito conocer los datos de entrenamiento, entonces es llamada la probabilidad a posteriori de H. Y el teorema de Bayes nos da una forma de vincular estas probabilidades, o sea, las probabilidades iniciales con las probabilidades a posteriori. Entonces, el teorema de Bayes que dice que la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera, dado los datos D, es la probabilidad de los datos D, dada la hipótesis H, por la probabilidad de la hipótesis H, dividido la probabilidad de D. Entonces, el teorema nos da un vínculo entre estas cosas, y lo que vamos a hacer a continuación es explotar esta relación en diferentes aplicaciones. O sea que es re importante esta fórmula, y la vamos a usar en toda la clase. Lo primero que hacemos con esta fórmula es definir hipótesis map, ¿tá? O sea, si son hipótesis máximo a posteriori. Entonces, vamos a decir, o sea, como que vos decís, bueno, yo tengo todas mis hipótesis, supongamos ese caso que es bastante simple de pensar, donde tengo dos hipótesis, que son doping o no doping, y supongamos que tengo solo un dato de entrenamiento, ¿sí? Entonces mi dato de entrenamiento es que un deportista me dio doping positivo, perdón, un deportista me dio un test positivo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la hipótesis más probable, dado esos datos de entrenamiento? ¿Es más probable que el fútbol? O sea, ¿es confiable este test de doping de alguna forma? ¿Cuál es la probabilidad de que la hipótesis tenga doping, dado estos datos, sea verdadera? ¿Y cuál es la probabilidad de que la hipótesis no doping, dado estos datos, sea verdadera? Entonces, a las hipótesis MAP son aquellas que la probabilidad de esta es máxima. O sea, es la que tiene más probabilidad de que sea verdadera de todas las hipótesis. O sea, puede ser que haya dos que tengan la misma probabilidad, entonces no necesariamente tendría que ser única. O sea, por ejemplo, podría ser que las dos tuvieran probabilidad, o sea, hubiera dos hipótesis con probabilidad 0,5, entonces, bueno, son las dos igualmente probables, pero o sea, se dice que una hipótesis es MAP si maximiza la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera dado D. Que lo podemos escribir en simbolitos. HMAP es el máximo de las probabilidades de H en D con H en D. Esto a veces queda mejor escrito como argmax, porque me refiero no al valor de la probabilidad, sino a la hipótesis que hace que esto sea máximo. Bueno, si usamos el teorema de Bayes, esta es la probabilidad posterior. Entonces, habíamos visto recién que el teorema de Bayes decía, bueno, la probabilidad posterior de que H sea verdadera dado los datos D es el producto de estos dos factores dividido la probabilidad de D. Entonces, en vez de tomar máximo solamente a esto, puedo usar la relación de Bayes y calcular el máximo de esos números. Pero si observamos, el número de abajo es constante para todas las hipótesis, porque siempre estoy con los datos de mi experimento, o sea, tengo estos datos de entrenamiento D que son fijos, entonces la probabilidad de D siempre me va a dar lo mismo, y es lo mismo calcular el máximo de probabilidad de los datos, de que los datos D sean verdaderos, dado H por la probabilidad de H, o sea, simplemente sacamos el denominador probabilidad de D porque es una constante para todas las hipótesis. Entonces, vamos en general vamos a usar la segunda ecuación, vamos a usar esta ecuación que dice que la hipótesis MAP es aquella que maximiza la probabilidad de los datos dado H por la probabilidad de H.
En algunos contextos también suponemos que todas las hipótesis son X probables, que es eso, si tengo 10 hipótesis, cada una tiene probabilidad 1/10, si tengo 20 hipótesis, cada una tiene probabilidad 1/20, y así. Muchas veces se puede querer suponer eso, entonces la ecuación anterior se simplifica todavía más, y porque este término es igual para todas las H, porque es esto, son equiprobables, que significa que todas tienen la misma probabilidad, o sea, que es decir, que si vos tenés n, cada una va a tener probabilidad 1 sobre n. Entonces, se simplifica la ecuación anterior y te queda que, en este caso también se llama hipótesis de máxima verosimilitud, y es el máximo de las probabilidades de NH. Y bueno, en diferentes problemas se usan diferentes hipótesis sobre las hipótesis, o sea, no fue la mejor formulación, pero se usan diferentes supuestos sobre lo que sabemos de las hipótesis, y así se construyen las aplicaciones con esto de las hipótesis. Entonces, ahora tengo un ejemplo que es sobre un test de dopaje. Entonces le dije, un test de dopaje tiene un 77% de resultados positivos cuando hay dopaje, y un 10% de resultados positivos cuando no hay dopaje. Además, sabemos que el 1% de los deportistas recurren a drogas de desempeño. Entonces, en este caso, mi ácido de hipótesis es doping o no doping, ¿sí? Acá no escribí el conjunto de datos, pero el conjunto de datos es que tengo un deportista con un T positivo y quiero saber cuál es la hipótesis más probable. Bueno, entonces, si miramos un poco acá los datos, por ejemplo, sabemos que el 1% de los deportistas recurre a drogas de desempeño, entonces la probabilidad de doping es 0.01, o sea, el 1%. Entonces la probabilidad de no doping, siempre la probabilidad es un número entre 0 y 1, así que la probabilidad de doping es 0,01, así que la probabilidad de no doping es 1 menos 0,01, que te da 0,99. Acá dice que un test de dopaje tiene un 77% de los resultados positivos, así que probabilidad de test positivo dado doping es 0.77, por lo cual la probabilidad de test negativo dado doping es 0.23. Porque este es el caso complementario, ¿no? O sea, dado que vos sabés que la persona tiene doping, el test puede dar positivo o negativo. Bien, lo mismo acá, la probabilidad de test positivo no doping es esto que me está diciendo acá, que es un 10% de los resultados positivos cuando no hay dopaje, o sea, que la probabilidad de test positivo dado no doping es 0.1, y la probabilidad de test negativo dado no doping es 0.9. Entonces, lo que yo quiero hacer es, en este caso, que es bien sencillo porque tengo solo un dato de entrenamiento, que es el futbolista, o sea, Maradona, dio positivo. Lo que queremos saber es si hay dopaje o no hay dopaje. Entonces, de alguna forma decimos, ¿cuál de las hipótesis es una hipótesis MAP? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Si vamos a la diapositiva anterior, vimos que para buscar las Hmax lo que hay que buscar es el máximo de las probabilidades, el máximo de la probabilidad de D dado H por la probabilidad de H, donde H varía en mis hipótesis. Yo acá tengo dos hipótesis, así que voy a tener que evaluar este numerito para dos hipótesis. Entonces, lo evalúo, lo que tengo que hacer es, lo que yo quiero saber es la probabilidad de saber cuál es la hipótesis más probable, si es doping o no doping. Entonces tengo que calcular la probabilidad de test positivo dado doping por la probabilidad de doping, que eso me da este numerito acá. Después, la probabilidad de test positivo dado no doping, que es 0.1, por la probabilidad de no doping, que es 0.99. Entonces, el número más grande de esto se va a referir a la hipótesis más probable. ¿Sí? Bueno, en este caso, como ven, es no doping. Porque este es más grande que este de arriba. Entonces, la hipótesis más probable es que el deportista no tenga doping. Ahora, ¿cómo yo sé esta seguridad? Esta seguridad la puedo calcular con el teorema de Bayes, porque el teorema de Bayes además me da la probabilidad.
Entonces, la probabilidad de no doping dado test positivo es la probabilidad de test positivo dado no doping por la probabilidad de doping dividido la probabilidad de test positivo. Entonces me da 0,93 eso. Bien, entonces voy a lo anterior, que es algoritmos MAP. Entonces, con esto que aprendimos de las hipótesis máximo a posteriori, vamos a hacer un algoritmo que es medio parecido a lo que hicimos en este caso, pero solo que vamos a tener más datos de entrenamiento, porque en este caso teníamos un dato de entrenamiento. Entonces, podemos usar el teorema de Valle como base para un algoritmo que calcula las probabilidades para cada hipótesis posible y luego determinar la más probable. O sea, lo que vamos a hacer es, medio a lo bruto, como dice el nombre, bueno, tengo todas esas hipótesis, las evalúo todas, veo cuál es la que tiene más probabilidad y esa es la hipótesis más probable. Entonces lo que tengo es un espacio de hipótesis, un espacio de instancia, en este caso son de una función objetivo y un conjunto de datos de entrenamiento. Entonces evaluamos cada una de estas hipótesis, o sea, calculamos básicamente la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera dados los datos, y devolvemos la salida. Bueno, no es una buena idea si el espacio tiene muchas hipótesis, eso medio como que de cajón, si tenés 10 millones de hipótesis, bueno, o si tenés más, no parece muy bueno. Pero o sea, eso no significa que no te sirve nunca, y entonces, bien, para poder calcular esto, necesitamos calcular la probabilidad de D dado H y la probabilidad de H. En verdad la de D la podemos obviar porque ya habíamos visto que era constante para todas. De cualquier forma, voy a hacer una pisadita usando la probabilidad de D para poder calcular las probabilidades de H dado de, perdón, para poder calcular la probabilidad de D dado H y la... Entonces, vamos a hacer algunos supuestos para poder calcular esto. Entonces, lo primero que vamos a suponer es que empiezo con todas las hipótesis X probables. ¿Sí? O sea que las probabilidades iniciales de las hipótesis, recuerdan que habíamos dicho, bueno, la probabilidad de H es algo, es un conocimiento inicial, entonces en este caso suponemos a todas las hipótesis X probables, entonces en la fórmula no voy a tener que evaluar probabilidad de H, porque siempre da lo mismo, y es lo mismo calcular el máximo de 2 por algo que el máximo de algo. Bien, suponemos que en el conjunto no hay ruido. ¿Qué significa esto? Que para cada instancia, luego para cada instancia de la probabilidad de observar la clasificación DI dada H es, bueno, si tu ejemplo de entrenamiento, esto es la probabilidad de que la instancia de su I sea verdadera dada la hipótesis H. ¿Bien esto? Probabilidad, está bien. Entonces, lo que nosotros decimos es, esta probabilidad es 1 si D sub I es igual a HXI. Si, por ejemplo, yo tengo mi hipótesis, ¿sí? Mi hipótesis es que la instancia XI, por ejemplo, el test es positivo, y esta hipótesis me va a decir que esta de su I es doping. Si yo en la instancia vi doping, ahí voy a poner 1. A ver, me parece que no lo expliqué bien. D sub I es una observación, entonces va a ser un test positivo o test negativo. Si mi hipótesis de esta instancia es que este test tiene que ser positivo, va a tener probabilidad 1, si no, va a tener probabilidad 0. ¿Cómo es? Los datos D son D, hay n datos D. Entonces, ¿cómo es la probabilidad de todo D? La probabilidad de D dado H va a ser 1 en cada uno de los instancias. Entonces, va a ser 1
si h de xy es igual a d sub i para todo d sub i, porque con 1 sea 0, como estoy calculando la probabilidad como un producto, me va a anular, me va a dar todo a 0. Entonces, vale 1 en caso de que todos los de sub i sean igual a h de xy, y va a valer 0 en caso contrario. Bien, y suponiendo que tenemos esta formulita acá para la probabilidad de D dado H, ahora podemos calcular la probabilidad de cada hipótesis. Entonces, consideramos el subconjunto de las hipótesis consistentes con D. Entonces, nosotros queremos calcular la probabilidad de D. Entonces es la suma, voy a dividir la probabilidad de los datos D en la suma de la probabilidad de D dado H por la probabilidad de H. Entonces, yo lo que estoy escribiendo acá es que estoy escribiendo D como la intersección de D con cada una de las hipótesis. Así puedo escribir esta fórmula así, por esa razón. Y digo, bueno, puedo separar las hipótesis en las hipótesis que son consistentes y las hipótesis que no son consistentes. Entonces, si la hipótesis no es consistente con los datos, significa que la probabilidad de D dado H es 0. Y si la hipótesis es consistente con los datos, la probabilidad de D dado H es 1, que fue lo que vimos anteriormente. Cuando la hipótesis era consistente con los datos, es equivalente a que h de xy sea igual a d sub i, para todos los i. Entonces, en el caso de que las hipótesis son consistentes, esto es 1, y en el caso de que las hipótesis son inconsistentes, esto acá es 0, entonces esto de acá se te va, porque es 0 por cualquier cosa, esto murió. Que descanse en paz. Y este murió, entonces me quedó solamente este sumando de acá. La probabilidad de D dado H por la probabilidad de H, donde H está en el espacio de las hipótesis consistentes. Entonces, este es 1, y esta es la probabilidad de H, que habíamos supuesto que eran equiprobables, o sea, que todas tenían la misma probabilidad. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de H? Es la cantidad de elementos que tenga H, que se denota así como estas dos barras H. Esto es el cardinal del conjunto H, entonces la probabilidad de H es 1 sobre la cantidad de elementos de H. Bien, y como estoy sumando, o sea, yo estoy sumando este numerito por cada una de las hipótesis consistentes. Entonces, esto me da el número de las hipótesis consistentes dividido H. Entonces, en verdad esto es una cuenta para llegar a esta fórmula de acá y ahora poder calcular las probabilidades de las hipótesis, porque lo que quería hacer, y todo esto venía un santo porque venía a que quiero calcular la probabilidad de H dado D. Entonces, si la hipótesis es inconsistente con los datos, ya sabemos acá que la probabilidad de D dado H es 0, entonces esto me va a dar 0. Si H es consistente con los datos, entonces la probabilidad de H dado D me queda, este numerito acá es 1, ¿sí? Probabilidad de D dado H, vimos que cuando la hipótesis era consistente me daba 1, la probabilidad de H, vimos que era cardinal de H, y la probabilidad de D, vimos que era el cardinal de B
del espacio de hipótesis consistente sobre el cardinal de H. Entonces se me cancelan los cardinales de H y me queda 1 sobre el cardinal, acá falta barras, o sea, es 1 sobre el número de hipótesis consistentes. ¿Qué es lo que importa acá? Es que si la hipótesis es inconsistente, la probabilidad esta me da 0, y si la hipótesis no es consistente, me da esto acá, que básicamente lo que yo puedo decir es que es un número positivo, porque 1 dividido la cantidad de elementos de un conjunto es un número positivo. ¿Sí? Estoy suponiendo que tengo una hipótesis consistente con los datos. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la hipótesis MAP? Porque yo acá estoy evaluando todas las hipótesis, básicamente las estoy clasificando en 2 tipos. ¿Sos consistente con los datos? No sos. Si no sos consistente con los datos, tu probabilidad posterior es 0. Y si sos consistente con los datos, tu probabilidad posterior es un número positivo. Así que, ¿cuál es? O sea, es un número positivo y siempre te da el mismo, porque te da 1 sobre la cantidad de elementos de B, la cantidad de elementos, o sea, la cantidad de hipótesis consistentes. Entonces, las hipótesis consistentes con los datos son hipótesis MAP. No, porque de todas las hipótesis hay unas que dan 0 y otras que dan un número positivo, así que el máximo es tomado en las hipótesis consistentes. Bien, entonces esto es un poco de que como que la hipótesis consistente va cambiando a medida que uno va agregando datos de entrenamiento, porque cuando yo agrego datos de entrenamiento, el conjunto de las hipótesis consistentes se va achicando, porque hay menos hipótesis que son consistentes con más datos. Entonces, bajo los supuestos establecidos, toda hipótesis consistente con el conjunto de entrenamiento es una hipótesis MAP, y esto es una gráfica de lo que les ilustraba recién. Por ejemplo, yo empiezo con todas las hipótesis equiprobables. Antes de evaluar los datos de entrenamiento, digo, todas mis hipótesis son equiprobables, supongamos que tengamos 10 hipótesis y acá tengo todas con probabilidad 1/10. Empiezo a entrenar mis datos, o sea, esto es, entrené los datos de 1, y hay algunas de las hipótesis que ya no son consistentes con los datos, entonces estas que me quedaron acá son hipótesis consistentes con los datos que tienen toda la probabilidad. Pongamos que hay 4 hipótesis que son consistentes con los datos, entonces tengo cada una con probabilidad 1/4. Ahora, si yo agrego más datos, capaz que de esas 4 hay 2 que me dejaron de ser consistentes con los datos, entonces ahora me quedaron 2 hipótesis, cada una con probabilidad 1/2 de ser consistentes. Perdón. Me quedaron 2 hipótesis consistentes, cada una con una probabilidad posterior de 1/2. Bien, entonces, un algoritmo se dice consistente cuando devuelve hipótesis que cometen 0 errores sobre los ejemplos de entrenamiento. Un algoritmo consistente va a generar hipótesis MAP si, por ejemplo, asumimos una distribución de probabilidad uniforme sobre H, o asumimos los datos libres de ruido. Bien, entonces, un ejemplo de un algoritmo más es el ejemplo del algoritmo FIND-S. Entonces, este algoritmo empieza con hipótesis más específicas, y a medida que vamos teniendo ejemplos, va generalizando las hipótesis, y como resultado te da una hipótesis que es consistente. Perdón, tuve un invitado sorpresa. Entonces, el algoritmo FIND-S empieza con hipótesis que son bien específicas, y va generalizando estas hipótesis para que sean consistentes con los datos. Entonces, con esta definición sabemos que generará una hipótesis MAP, porque van a ser hipótesis que son consistentes con los datos. Entonces, las hipótesis que genera tienen máxima probabilidad. Lo que es medio raro de esto es que el algoritmo FIND-S no maneja probabilidades, pero yo le estoy asignando probabilidades a sus hipótesis. Bien, y esta es una alternativa al sesgo para caracterizar los supuestos bajo los cuales un algoritmo aprende. Bien.
No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, bueno, ahora voy a continuar con clasificador bayesiano óptimo. Entonces, estábamos viendo, o sea, siempre estábamos pensando recién las perspectivas desde la hipótesis más probable. Pero, ¿la hipótesis más probable nos da la clasificación más probable de una nueva instancia? O sea, como que no necesariamente que sea la hipótesis más probable te asegura que sea la clasificación más probable. Por ejemplo, sea un espacio con 3 hipótesis y una instancia X que queremos clasificar. Entonces, la probabilidad de H1 dado D es 0.4. Y la hipótesis 1 me clasifica esta instancia como positiva. ¿Sí? La probabilidad de H2 dado D es 0.3. Y la hipótesis 2 me clasifica esta instancia como negativa. La probabilidad de H3 dado D es 0.3 y H3 me clasifica la instancia como negativa. Entonces, fíjense que acá la map es H1, porque tipo, si tenés estas 3 hipótesis, para evaluar las maps, si supones equiprobabilidad de las hipótesis, entonces la H1 es la map. Tengo que suponer que son equiprobables porque no tengo la probabilidad de cada una en este ejemplo, pero cuando ves decís, bueno, pero capaz que lo más probable es que te salga negativa. Entonces, está esto. ¿Cuál valor devuelve una hipótesis map? ¿Cuál es el valor más probable? Bueno, esto quedó mal. Sepan disculpar. La clasificación más probable de la nueva instancia se obtiene combinando las predicciones de todas las hipótesis ponderadas por sus probabilidades posteriores. Tiene sentido, ¿no? Pues decir, bueno, no solamente voy a usar la información que yo tengo sobre la probabilidad de las hipótesis, sino que voy a usar el resultado de cada una de las clasificaciones de la instancia y pondero por estas probabilidades. Si la posible clasificación del nuevo ejemplo puede tomar algún valor B en B, entonces la probabilidad, esto es probabilidad de B dado D, de que la clasificación correcta para la nueva instancia es, entonces es el producto, o sea, es la probabilidad de que esta instancia sea clasificada como B, dado los datos D, es la suma en todas las hipótesis de las probabilidades de que esta instancia sea clasificada así, dado la hipótesis H, por la probabilidad de la hipótesis H, dado los datos D. Entonces, lo que voy a hacer es ponderar la probabilidad de clasificar la instancia en donde la hipótesis vale por la probabilidad de cada una de las hipótesis. Y voy a decir que tengo la clasificación bayesiana óptima si hallo el máximo de estas sumas. Bien, y en este caso, ese es el caso que vimos recién. Fíjense que lo que hay que hacer es, vuelvo a esta, tomar el máximo en las posibles clasificaciones de B. Entonces, lo que yo tengo es la probabilidad de instancia positiva dado D y la probabilidad de instancia negativa dado D. Entonces, tengo que hacer esta suma. Entonces, ¿cuáles hipótesis me están clasificando a la instancia como positiva? Fíjense que solamente H1 me lo clasifica como positiva. Para las otras, la probabilidad va a ser 0. Entonces, me queda la probabilidad esta, que me da 1, fíjense que en las otras me da toda 0, o sea, tendría que sumar acá en las 3 hipótesis, pero solamente voy a sumar esta, la H1, porque estas dos son 0.
por la probabilidad de H1 dado de, o sea que esto me queda 1 por 0.4. O sea que la probabilidad de ser positivo dado los datos de es 0.4. Y la probabilidad de ser negativo dado los datos de, fíjense que las que me quedan diferentes de 0 son H2 y H3, porque estas son 0, entonces me queda 0,3 por 1 más 0,3 por 1 y me da 0,6. Así que en este caso, un clasificador bayesiano óptimo te clasificaría esta instancia como negativa, más allá de que la hipótesis MAP te la clasifique como positiva. Bien. Entonces, un sistema bayesiano óptimo es un sistema que clasifique las instancias de esta manera, independiente de cómo lo implementes. O sea, lo que tiene que cumplir es tomar el máximo de esta suma sobre de las probabilidades sobre las hipótesis. Estos sistemas maximizan la probabilidad de clasificar correctamente las nuevas instancias dado el conjunto de entrenamiento y las probabilidades a priori de las hipótesis, porque básicamente estás tomando ese máximo. Entonces, tomar el resultado de la votación entre las hipótesis del espacio de versiones resultante del candidate elimination es un clasificador bayesiano óptimo. Esto lleva a que la clasificación obtenida no tenga por qué tener una hipótesis que la represente dentro del espacio H original, porque, o sea, si yo voy a sumar, voy a ver el resultado de la votación entre las hipótesis del espacio de versiones, no necesariamente este resultado de la votación va a tener que estar dentro del espacio de hipótesis original. Bueno, y es que estos métodos son costosos porque o sea, tenés que calcular la probabilidad a priori de todas las hipótesis que están. En estos ejemplos tengo 3, pero ya vamos a ver, por ejemplo, ejemplos donde tenés que evaluar sobre muchas hipótesis, entonces son muy costosos. Bien. Uy, Paulina, vi tu duda recién. Si querés vuelvo para atrás y lo explico. No sé, Paulina, si estás acá, no había visto el chat. ¿Estás ahí, Paulina? Capaz que... Bueno, está. Ok. Bien, capaz que estoy yendo un poco rápido. Los veo muy callados. Bien. Entonces, si no habla, capaz que... Bien, entonces vamos a seguir con esto que es el principio de longitud mínima de descripción. Que le vamos a llamar principio MDL, porque está con las siglas en inglés. No les dije esto, pero esto está en el capítulo 6 del libro, está re bien explicado, o sea, mucho mejor explicado de lo que les puedo explicar yo, del libro del Tom Mitchell. Es el capítulo 6, no está en el orden del capítulo, o sea, por ejemplo, el clasificador bayesiano óptimo está medio al final, pero están todos los temas, hay algunos temas que no vamos a dar. O sea, bien, entonces, ¿qué es el principio de longitud mínima de descripción? Es mirar estas cosas del análisis bayesiano bajo la luz de la teoría de la información. Básicamente es eso, o sea, es traducir estas cosas al lenguaje de la teoría de la información. Y con esto se trata de mostrar el principio de la navaja de Occam que les habló Santi en su clase.
que era como que el árbol más simple siempre va a ser el mejor, ¿no, Santi? O sea, no, el principio de la navaja no era exactamente eso, ¿eh? Sí, el principio creo que dice que si tenés varias hipótesis, la más probable es la que Ahí es va, la la más más. simple. Y también en el Tiene, caso de los árboles se puede usar para justificar el hecho de tratar de conseguir árboles más cortitos. eso como que el principio de longitud mínima como que te da tipo otro argumento, que al final también no va a ser tan así, de justificativa de la navaja de Occam o del principio ese de los árboles. O sea, de hecho lo vamos a aplicar, y eso sí lo vamos a mostrar, que un árbol con menos nodos va a ser más óptimo. Bien. Entonces, principio de longitud mínima de descripción. Entonces, vamos a considerar el problema de diseñar un código para transmitir mensajes al azar, donde la probabilidad de encontrar el mensaje MI es PI. Entonces, como que este es un problema clásico que surgió cuando tenían que transmitir mensajes en la Segunda Guerra Mundial, y o sea, tenían que tratar de que pudieran transmitir los mensajes, de que no se los descubrieran, pero que no llegaran y que se entendiera cualquier cosa. Es un problema que lo atacó Shannon y Weber, que son tipo los padres de la teoría de la información, y demostraron que para mí, o sea, es un problema que ya está cerrado, o sea, para minimizar la cantidad de bits necesaria para codificar un mensaje, para cada posible mensaje tenés que elegir una codificación de largo menos logaritmo de pi. Perdón, menos logaritmo de la probabilidad. O sea, cada mensaje, vos tenés que la probabilidad de encontrar el mensaje MI es probabilidad PI. Entonces, el largo óptimo, o sea, ¿cómo minimizás la cantidad de bits necesarios? Bueno, que tenga largo menos logaritmo de pi. Recuerden que acá no es que yo sea bruta, o sea, también soy bruta, pero decimos menos logaritmo de pi porque la probabilidad es un número entre 0 y 1, ¿tá? O sea, para que valga el logaritmo no puede ser 0, o sea, estamos considerando que todos los pi son números positivos, pero están entre 0 y 1, y el logaritmo de un número entre 0 y 1 da negativo, o sea que menos un número negativo, esto tiene sentido con que sea una longitud, es un número positivo. Entonces, volvamos a lo que sabemos de las hipótesis máximo a posteriori. Entonces, las hipótesis máximas a posteriori son el máximo de la probabilidad de los datos dado H por la probabilidad de los datos evaluados en todas las hipótesis H. Entonces, podemos tomar logaritmo en base 2 porque a la hora de vos elegir un máximo, una función, si tu función es creciente, todo bien, o sea, porque una función creciente, si x es menor que y, f de x es menor que f de y, entonces el máximo va a seguir siendo el mismo valor, y el logaritmo en cualquiera de sus bases es una función creciente, porque el logaritmo hace así, o sea que es una función que respeta la monotonía, podemos aplicarla acá. Entonces, HMAP es, acá hice un paso, a ver si tengo un marcador. Acá estoy diciendo, primero estoy haciendo logaritmo en base 2 de la probabilidad de D dado H por, no sé escribir, pero me disculpan, es muy difícil escribir con el mouse. Entonces, acá tengo el logaritmo de un producto, y logaritmo de A por B es logaritmo de A más B.
Entonces, primero aplico logaritmo en esta fórmula y llego a lo que dice acá, me va a quedar logaritmo en base 2 de el producto de la probabilidad de los datos dado h por la probabilidad de d, y después aplico la propiedad del logaritmo, que dice que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, de acá sale esta fórmula que capaz que había que haber escrito un pasito más. Bueno, a ver cómo borro eso ahí. Entonces, tomamos logaritmo en base 2 y quedamos que HMAP entonces es el máximo de logaritmo de 2 de la probabilidad de D dado H por, perdón, más logaritmo en base 2 de probabilidad de D. Ahora no me corre la presentación, maldición. Denme un segundo. Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que en verdad yo estoy tratando de mirar este problema bajo esta óptica. Entonces yo quiero minimizar y acá tengo un máximo. Y yo quiero un mínimo. Entonces o sea, si yo tomo menos la función, el máximo va a pasar un mínimo, porque, por ejemplo, si yo tengo una función así, acá tiene un máximo. Y si yo tomo menos esa función, me va a quedar así. Y este que era máximo va a pasar a ser un mínimo. Y entonces, HMAP también puede ser como el mínimo de menos logaritmo de 2 de la probabilidad de D dado H, menos logaritmo de 2 de la probabilidad de... Y acá una persona que hace teoría de la información te dice, pero esto son longitudes son longitudes óptimas, porque es menos logaritmo de 2 de una probabilidad, o sea que esto se puede ver como... Tengo que salir de acá. Entonces, eso, logaritmo menos logaritmo en base 2 de la probabilidad de D dado H y menos logaritmo de 2 de la probabilidad de D son largos de codificaciones óptimas. O sea, ¿pero qué significa eso? O sea, el tema va a ser, en la próxima diapositiva, darle un poco de sentido a qué es este sentido de largo de codificaciones óptimas. Y esto, o sea, largo de codificaciones óptimas lo podés pensar en decir, bueno, o sea, ¿cómo vos codificás a la hipótesis H? O sea, ¿cuántos bits necesitas para codificar a H? O sea, en un cierto sentido, esto se puede interpretar como que se deben preferir las hipótesis más cortas que explican mejor los datos. Voy a explayarme un poco más sobre esto. Entonces, sí, vamos a llamarle así, con este símbolo, o sea, lo que va a hacer esto va a ser el largo de la descripción de H dentro de la codificación óptima CH de H. Entonces, yo acá estoy suponiendo que tengo una codificación óptima de la hipótesis, del espacio de hipótesis, y H es el largo de la descripción. Esto acá va a ser el largo de la descripción, que va a ser menos el logaritmo de 2 de la probabilidad de H. Este otro chirimbolo, que va a ser igual a menos logaritmo de 2 de la probabilidad de DH, lo voy a leer como el largo de la descripción de la codificación del conjunto de entrenamientos si vale H bajo la mejor codificación C de D dado H. Entonces, usando la notación, o sea, la notación anterior, lo único que hice fue tipo cambiar menos logaritmo de 2 de la probabilidad de H por
el símbolo que corresponde al largo de la descripción de H dentro de la codificación óptima, y cambiar menos logaritmo de 2 de la probabilidad de D dado H por el largo de la descripción de la codificación del conjunto de entrenamientos y vale H bajo la mejor codificación de C dado H. El tema de todo esto es que en general las codificaciones óptimas suelen ser desconocidas y en las prácticas suelen estar determinadas por el problema. Y para aplicar este principio en la práctica debemos elegir codificaciones o representaciones específicas apropiadas para la tarea de aprendizaje dada. Lo que vamos a hacer en la próxima, o sea, como para que esto se entienda un poco más, porque ahora es todo muy en abstracto, es poner un ejemplo. O sea, vamos a poner un ejemplo con árboles de codificaciones, o sea que vamos a usar un código C1 para representar las hipótesis y C2 para representar los datos dadas las hipótesis. Entonces, vamos a pasar esta fórmula a decir, bueno, dadas las codificaciones que en general ya las vamos a tener, la H del principio MDL es el mínimo es el mínimo tomando el largo de la descripción de H dentro de la codificación C1 más el largo de D dado H en la codificación C2. Entonces, vamos a bajar un poco esto a tierra porque es bastante abstracto. Entonces, vamos a aplicar el principio este a los árboles. Entonces, como codificación de las hipótesis, o sea, la codificación C1, vamos a elegir una codificación que asigna códigos más largos a árboles con más nodos. Entonces, C1 es una codificación que si el árbol tiene más nodos, le va a asignar códigos más largos. Bueno, entonces, ¿qué codificación elegimos para C2 dada C1? Entonces, vamos a suponer que los ejemplos son conocidos por el emisor y el receptor y lo único que se debe transmitir son las clasificaciones en cada instancia. Entonces, con lo anterior, yo lo que estoy diciendo es, los ejemplos son conocidos y lo único que se deben transmitir son las clasificaciones de cada instancia. Si la hipótesis clasifica perfectamente los ejemplos, no hay nada para transmitir. Pero si yo logré tener un árbol que clasifique todas las instancias perfectamente, el árbol va a ser muy grande. Entonces, en cambio, si un ejemplo es clasificado erróneamente, hay que transmitir un mensaje donde se identifica el error y su valor correcto. Es decir, si yo tengo una instancia que yo la clasifique como positiva y en verdad es negativa, voy a tener que transmitir el mensaje de que esa instancia es negativa y debería ser positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el árbol es muy grande, C1 va a ser muy grande, porque elegiste o sea, si el árbol clasifica todos los ejemplos, no hay nada que transmitir, pero seguro que es un árbol grande. Y en cambio, C2 te va a penalizar cuando te equivoques en la clasificación. Uy, perdón. Pasó esto. Entonces, fíjense que hay un trade-off sobre la complejidad del árbol, o sea, sobre qué tan grande es el árbol y los errores que se cometen, o sea. Si aplicas este principio de los árboles, te dan resultados similares a hacer tipo un tree pruning o cosas clásicas de ese estilo. Entonces, Occam tenía razón. Y bueno, no, porque la justificación bayesiana solo es válida cuando estamos ante las codificaciones óptimas, y para saber las codificaciones óptimas precisaríamos saber las probabilidades de H y la probabilidad de D dado H, que no siempre las sabemos, y en la práctica se busca una especificación o una codificación que nos parezca mejor y aplicamos el algoritmo. No me queda del todo claro qué vendría a ser una codificación. Bien.
El tema, así yo me lo imaginé, o sea, como si fuera una medida de alguna manera de qué tan compleja es tu hipótesis. Pero, o sea, siempre lo pensé como algo abstracto, capaz que, no sé, Diego o Santi les pueden dar algún ejemplo más en concreto. Sí, no sé, supone que tenés que transmitir un árbol. ¿Qué es lo que deberías hacer? Deberías decir cuáles son los nodos. Lo que tendrás que hacer es transmitir cuál es esa estructura, ¿no? Por ejemplo, deberías decir, bueno, una codificación posible sería, transmito cuál es el nodo, cuáles son las ramas y cómo se va estructurando el árbol. Podría hacerlo exactamente de forma distinta, podría decir, te transmito cuáles no son los nodos que se preguntan. Por ejemplo, te transmito el árbol transformado en reglas. O sea, una codificación es en ese sentido, básicamente. Y entonces, o sea, no, entonces lo que no me queda del todo claro es cómo puede haber un concepto de optimidad, o sea, de algo óptimo entre codificaciones. Bueno, en eso entra lo que se hablaba antes del teorema de Shannon. En realidad lo que se quiere es, ¿cuál sería la codificación óptima para un árbol de decisión? Bueno, uno se imagina que, por decirte algo, cualquier codificación de un árbol, básicamente lo que vas a tener que transmitir son los nodos y por los cuales se preguntan ese árbol, ¿no? Entonces, la idea, de alguna forma, y de nuevo, repito, que es un poco esto, ¿no? En realidad no sabemos cuál es la codificación óptima de un árbol. Entonces, es como que estamos haciendo así en el aire y decimos, bueno, ¿cómo podría ser una codificación de un árbol? Bueno, podría ser de esta forma. Entonces, aplicado el caso de los árboles de decisión, ¿qué es lo que diría al principio? Bueno, cualquier codificación razonable de un árbol va a, digamos, a ser más grande cuanto más profundo sea el árbol. ¿Por qué? Porque yo, cuanto más profundo es el árbol, más nodos tengo y más información tengo que transmitir al otro lado para que la persona que está como receptor del mensaje pueda reconstruir el árbol a partir de la información que le doy. Entonces, de alguna forma, lo que uno pensaría es que una codificación óptima de un árbol, los árboles más grandes se penalizan sobre los árboles más chicos. Pero de nuevo, eso es una idea que uno tiene. Uno podría pensarlo completamente al revés y crear una codificación en la cual uno dice, no sé, por decir algo, todos mis árboles tienen tamaño 10, en cada nivel yo pregunto por un atributo solo, que no se repite, evidentemente, y hay 13 atributos. Entonces yo lo que te voy a decir son los atributos que no se preguntan en el árbol. Y después te codifico cierto orden de alguna forma. Es otra codificación válida para cierta clase de árboles, que no sé si es la óptima, pero tampoco sé si la que yo te digo, es decir, te paso atributo 1, rama, ¿no? Te hago una especie de recorrido DFS de un árbol y te voy marcando cuáles son las distintas ramas, y esa es una codificación óptima. Pero asumamos que una codificación de un árbol depende de alguna forma del tamaño, de la profundidad del árbol. Entonces, cuanto más profundo es el árbol, mayor es el mensaje que tengo que transmitir al otro lado para que la persona pueda reconstruir esa. Más bits tengo que transmitir. Imagínate que lo haces como una clase en cualquier lenguaje de programación, y eso después es una secuencia de bits. Vos transmitís esa secuencia de bits a través de un canal, y del otro lado, con esa secuencia de bits, la persona rearma el árbol. Bueno, para yo adaptarme a un conjunto de entrenamiento, y eso lo vieron con Santiago, uno en principio se podría adaptar perfectamente a un conjunto de entrenamiento si no hay ruido, ¿no? Y si tengo todos los atributos correctamente, bla, 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 porque el árbol representa cualquier función booleana. Entonces yo podría perfectamente construir un árbol ajustado perfectamente al conjunto de entrenamiento, pero ese árbol así ajustado probablemente sea muy profundo, con lo cual el mensaje que tengo que transmitir del emisor al receptor va a ser una secuencia de bits muy larga. Pero probablemente no cometa ningún error. Entonces, del otro lado, yo no le tengo que decir, pero mirá que este árbol que te transmití, el ejemplo 5 lo clasificó mal, el ejemplo 7 lo clasificó mal, y el ejemplo 8 lo clasificó mal. ¿Por qué? Porque los va a clasificar todos bien. Y viceversa, yo podría decir, bueno, entonces, ¿qué hago?
trato de, digamos, de equivocarme, de hacer un árbol más compacto, y bueno, probablemente un árbol más compacto no se adapte también a un conjunto de entrenamiento, cometa errores. Entonces, bueno, yo voy a tener que mandar al otro lado, voy a mandar un mensaje más cortito porque el árbol no va a ser tan profundo, y después voy a tener que mandar mucho más mensajes diciendo, pero mirá que se equivocó en este. Bueno, entonces, el principio MLD, de alguna forma, MDL, ¿no? Estaba leyendo MDL, sí, es ponerle. MDL, pero puse MDL, lo que hace es te balancea el largo de la hipótesis, cuántos bits tenés que transmitir hacia el otro lado para transmitir la hipótesis versus la cantidad de bits que deberías transmitir para avisarle al otro todos los errores que comete tu modelo. Entonces, aplicado a los árboles, vos lo que tenés es una especie de trade-off entre el tamaño del árbol y cuánto generaliza. ¿Sí? Que es un poco lo que estábamos buscando. Nosotros decíamos, bueno, el algoritmo ID3 genera árboles que están muy ajustados al conjunto de entrenamiento. Soluciones posibles, genero el árbol y después con otro conjunto hago una poda. Bueno, lo que puedo hacer es, de alguna forma, codificar el tamaño del árbol, codificar o medir básicamente la cantidad de mensajes erróneos que estoy mandando y hago un balance entre las dos cosas. El problema es lo que decía un poco Carolina, y es que en realidad nosotros no sabemos cuál es la codificación óptima. Entonces, es verdad que las hipótesis más simples son las que mejor explican algo, como es lo que decía Occam. Bueno, sí. Digo, nadie dice que Occam no tuviese razón, es un principio, así que uno lo toma o lo deja, pero tampoco lo estamos justificando, ¿no? Es como una idea que tiende a reafirmar lo que Occam, desde otro punto de vista, el principio de Occam, que tiene cierta componente razonable y que la usamos todo el tiempo en la ciencia, ¿no? Si yo tengo 3 explicaciones para decir por qué llueve, no voy a elegir una que diga que es porque pasó un asteroide y justo estábamos en tal sector del espacio y no sé qué, vamos a elegir otra explicación más sencilla. Por más que esa tal vez también se adapte a los datos que estoy viendo. ¿Sí? Y ta. No sé si contesté la pregunta. Sí, creo que me quedó un poco más claro. Es decir, si vos quisieras aplicar el principio MDL, lo que tenés que hacer es decir, elijo una codificación que a mí me parece razonable para los datos. Y lo que intento hacer es minimizar esa codificación teniendo en cuenta además cuántos errores estoy cometiendo. Y en ese balance vos te vas a quedar con una hipótesis, con un modelo que tal vez no se ajusta también a los datos, pero que su codificación es más compacta, es más corta. Y en los árboles eso se traduciría en un árbol menos profundo. Eligiendo la codificación esa, ¿no? Es decir, yo por el canal lo que te estoy mandando es la estructura del árbol. ¿Sí? Evidentemente, si mando otra cosa por el canal en vez de la estructura del árbol, tengo alguna otra forma de describir el árbol porque sé que genero árboles muy particulares, tal vez los árboles más compactos no sean los que tengan la codificación más corta. Y en ese caso, tu algoritmo se aplica al principio MDL, va a tener como resultado árboles que no son tan compactos. Bueno, vamos. Entonces, voy por el clasificador simple. Bien, entonces, esto también quedó mal. Consideremos entonces instancias, en este caso van a ser instancias de la forma A sub 1 A sub n, es decir, con multiatributos, y una función objetivo f que toma valores sobre un conjunto finito. Entonces, HMAP, o la hipótesis máximo a posteriori, va a ser el máximo de la probabilidad de los B sub j, que son los valores finitos que toma la función f, dado A sub 1 A sub n, que son las instancias. Entonces, si escribimos el teorema de Bayes,
tenemos que la HMAP es, es el máximo de la probabilidad de A sub 1, A sub n, dado B sub j, por la probabilidad de B sub Perdón. A sub 1, A sub n, ¿son atributos de cada instancia o son las instancias? son atributos de cada instancia. O sea, una sub 1, A sub n es una instancia. Claro, por ejemplo, o sea, A sub 1 va a ser tiempo soleado, A sub 2 va a ser humedad alta, A sub 3 va a ser, o sea, vas a estar describiendo, por ejemplo, la situación meteorológica de un día con varias variables. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, vamos a buscar la hipótesis MAP, y entonces en este caso nos queda el máximo de la probabilidad de A sub 1, A sub n, dado B sub j por la probabilidad de B sub j dividido la probabilidad de A sub 1, A sub n, para los valores que toma la función f, que es nuestra función objetivo. Bueno, como este de acá siempre es el mismo para todos los B sub j, lo único que está variando acá es los valores que toma la función esta f objetivo que yo quiero predecir. Entonces este numerito de acá lo puedo sacar y simplificarme un poco la vida, y decir, bueno, para encontrar la hipótesis MAP voy a maximizar el producto de la probabilidad de A sub 1, A sub n, dado B sub j por la probabilidad de B sub j en todos los valores que estoy viendo de la función f objetivo. Entonces, ¿cómo estimamos esta probabilidad? Porque la probabilidad de B sub j la vamos a tener, pero las probabilidades estas no las sabemos. Entonces, en el caso del clasificador simple, vamos a hacer suposiciones sobre esto. O sea, vamos a decir, bueno, los atributos son condicionalmente independientes dado el valor objetivo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder escribir esto como un producto de la probabilidad de A sub 1 dado el valor observado B sub j por la probabilidad del atributo 2 igual a A sub 2 dada la probabilidad B sub j, ¿sí? Por, acá me falta una probabilidad, de A sub n dado B sub j por la probabilidad de B sub j. Que todo esto lo puedo escribir como la productoria de 1 a n de las probabilidades condicionales de A sub i dado B sub j por la probabilidad de B sub j. Entonces, la hipótesis de clasificador simples o de Navier-Bayes es el máximo de esta productoria acá. Entonces, voy a poner un ejemplo y bien, entonces el ejemplo es, queremos saber si el vecino de abajo va a jugar o no para ir a trabajar presencial o no, porque no nos deja en paz. Y se dispone de los siguientes datos de entrenamiento, que son acá. Entonces tengo que, como atributos tengo tiempo, o sea que puede ser soleado, nuboso, lluvioso. Tengo la temperatura, caluroso, templado, frío. Tengo la humedad, el viento, y sé si bajo estas condiciones el vecino juega o no. Estuve 14 días observando al pobre niño para poder construir este modelo. Entonces quiero clasificar esta instancia que es, o sea, quiero clasificar la instancia que es soleado, frío, alta y fuerte. ¿Ok? Entonces, quiero saber cuál es la hipótesis más probable, y para eso tengo que calcular el máximo de que la probabilidad, o sea, tengo que calcular el máximo de todos estos productos donde el valor de la función objetivo va a ser sí o no. Entonces, voy a tener que, para sí voy a tener que calcular la probabilidad de tiempo soleado, dado que sí juega por la probabilidad de temperatura igual frío, dado que sí juega por la probabilidad de humedad alta, dado que sí juega por la probabilidad de viento fuerte, dado que sí juega por la probabilidad de jugar, y hacer todo lo mismo para B igual no. Entonces,
en este caso me queda que la probabilidad de jugar igual así es mirar dentro de las instancias aquellas que me hayan dado que jugó. Entonces ven que son la 3, la 4, la 5, la 7, o sea, son estas 9 instancias que están marcadas en verde sobre el total. La probabilidad de jugar en estos datos de entrenamiento es 9 en 14. Después, ¿cuánto es la probabilidad de tiempo soleado dado que juega? Entonces, dentro de las instancias que juega, tengo que ver cuál es el tiempo soleado, que son estas dos que están marcadas acá. Entonces, la probabilidad de tiempo igual soleado, dado que juega, es 2/9. Bueno, probabilidad de temperatura igual frío, dado que juega, fíjense que tengo 3 instancias dentro de las que sí juega, que la temperatura es frío. Luego hay que calcular probabilidad de humedad alta, dado que juega, y tengo también 3 instancias que la temperatura es alta, entonces esto me da probabilidad 3/9, y luego hay que calcular la probabilidad de viento fuerte si juega, que son 3/9 porque tengo 3 instancias. Bien, ahora tengo que clasificar el otro valor, que es que no juegue, y la probabilidad de no juego son 5 en 14, porque tengo 5 de las 14 instancias que no juega. Y ahora tengo que evaluar cada uno de los atributos, dado jugar igual a no. La probabilidad del tiempo igual soleado, dado jugar igual a no, son 3 casos de 5, así que es 3/5. La probabilidad de tiempo frío, dado jugar no, es 1 en 5. La probabilidad de humedad alta, dado jugar no, es 4/5, porque 4 de las 5 tienen humedad alta. Y la probabilidad de viento fuerte, dado que no juega, es 3/5. Entonces, ahora calculé todo, tengo que hacer solamente los productos, haciendo cuentas. La probabilidad, y en este caso, o sea, si esto acá me va a evaluar la hipótesis sí. Hago la probabilidad de soleado dado sí, por la probabilidad de frío dado sí, por la probabilidad de alta dado sí, por la probabilidad de fuerte dado sí, por la probabilidad de sí. Esto me da 0.053, y cuando hago lo mismo para no, me da con 0.0206. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la hipótesis del clasificador simple? Si hago la hipótesis MAP. Bueno, en este caso, la hipótesis MAP me queda la no. O sea, la hipótesis más probable es que no juegue, y podemos conocer la probabilidad de la misma aplicando el teorema de Bayes. Se obtiene un 79% de seguridad. Lo que hay que hacer es a este número dividirlo sobre la suma de estos dos, y te da que tiene el 0.79 de probabilidad de no jugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si quiero clasificar la instancia tiempo igual nuboso dado jugar no? O sea, es decir, ¿qué es lo que pasa con esta probabilidad? Y voy a volver a los datos, porque fíjense que en las instancias de los datos de entrenamiento no hay ninguna instancia que el tiempo sea nuboso dado que no se juega. Entonces, la probabilidad de nuboso dado que no juega es 0. Lo que pasa con eso es que cuando vas a clasificar a la instancia nuboso, frío, alta, fuerte, esta probabilidad te come, o sea, te va siempre a evaluar la hipótesis no como 0, porque esto, o sea, te va a aparecer acá, o sea, si dijera nuboso en vez de soleado. Si acá dijera nuboso,
esto se te transforma en un 0 y o sea, te anula el resto de las probabilidades. Es decir, que no puedes clasificar, si un atributo toma un valor que no lo viste, no lo puedes, o sea, te lo clasifica como 0. Disculpen que tengo un problema con otro animal. Bien, entonces, ¿cómo clasifico esa instancia? Eso la tendrías que clasificar, o sea, esta instancia la tendrías que clasificar sí o sí como positiva, porque la probabilidad, o sea, la hipótesis no te va a dar probabilidad 0, entonces la otra va a ser map, porque te va a dar probabilidad positiva. Salvo que, o sea, que esto también te puede pasar, que ambas te den 0. Porque si hay alguno de los atributos que no toma un valor para sí, y justo quiero clasificar una instancia que este atributo no lo tome en ninguna de las instancias que clasifican como no, y alta no lo tome en ninguna de las instancias que como clasifica como sí, el algoritmo me da que esta es 0 y esta es 0 y no clasifico. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Entonces, se lo puede arreglar de esta manera, que es usando una M-estimación, o sea, en vez de utilizar la frecuencia, que fue lo que yo hice acá, o sea, cuando calculamos estas probabilidades, dije, bueno, ¿cuántos ejemplos tengo? Bueno, divido la cantidad de ejemplos favorables, divido la cantidad de casos totales. Entonces, esto no siempre es una buena estimación, entonces lo que podemos hacer es estimar estas probabilidades como E, que es el número de eventos, N es el número de casos favorables, y lo que hacemos es hacer E más M por P dividido N más M. Entonces, este M, lo que hacemos es como que agrandamos la muestra M, o sea, agregamos M ejemplos, y hacemos que esos ejemplos tengan probabilidad P. Bien. Entonces, esto era lo que les iba a hablar de clasificador simple. Yo prefiero dejar el clasificador de texto, que es lo que nos queda para cerrar el tema para la clase que viene, porque si no va a quedar muy apretada. Entonces, no sé, les dejo el espacio para hacer preguntas o para consultar de otras cosas si quieren. ¿Podemos repasar esto último? Bien, o sea, MP, me reparen. bien, o sea, vos acá decís, no te sirve, o sea, viste que lo que hacíamos acá en el clasificador simple, es decir, yo como que esto acá se los pasé un poco por abajo de la alfombra, pero yo en algún momento decidí calcular las probabilidades como la proporción en los ejemplos. Esto, todo bien si tenés ejemplos y si tenés instancias, o sea, vos fíjate acá que probabilidad de tiempo soleado, dado jugar sí tenés ejemplos, pero cuando vimos el caso este de tiempo nuboso, fíjate que en todas las instancias que no juega, el tiempo nunca es nuboso. Entonces tenés el problema de que si yo quiero clasificar, ¿cuánto sería? Deme un segundo que perdí mi mouse. ¿Cuánto sería la probabilidad de tiempo nuboso dado que no? Entonces, con esto que estamos acá, fíjate que es 0. Si, por ejemplo, esta instancia acá, le voy a cambiar un poco los datos, ese dato para adaptar mi ejemplo, pero si acá en vez de que diga frío dice calor,
y yo quiero ahora tipo clasificar esta instancia. No, perdón, no era esto. Retiro lo dicho. Esa la puedo cambiar, pero yo lo que quiero es, las de sí, tengo muchas así, suave, suave, suave. Voy a volver todas estas suaves en los sí. Entonces yo ahora quiero calcular la probabilidad de esto, de nublado, caluroso, fuerte, y me falta algo, humedad alta. Entonces quiero clasificar la instancia, nuboso, caluroso, nublado y fuerte. Si yo clasifico para no, la hipótesis no me va a dar probabilidad 0 porque no la veo acá. Cuando no juega, el tiempo nunca está nuboso. Por lo tanto, la probabilidad de tiempo nuboso dado no es 0. Entonces, esa hipótesis de no, para esta instancia que es nuboso, caluroso, humedad alta y viento fuerte, te clasifica como 0. Si hago esta pequeña modificación acá de los datos estos de entrenamiento, y en vez de que me diga fuerte acá lo pienso con suave, cuando voy a clasificar a la hipótesis sí, también la probabilidad me da 0, porque no tengo instancias que den sí donde el viento sea fuerte. Aclaro que lo cambié, o sea, es decir, todas las instancias de sí las paso a que tengan viento suave. Entonces, ahí las dos hipótesis te clasifican como 0. Entonces, ¿cómo arreglas eso? Podrías decir, bueno, no sirve más esto, pero la idea de eso, de la M-estimación es arreglar este lío de que cuando no tenés, o sea, que no siempre la frecuencia va a ser un buen estimador de la probabilidad de estas probabilidades condicionales. Entonces, eso es para arreglar este lío. Entonces voy a explicar los parámetros en la fórmula. En vez de usar esa probabilidad, o sea, cuando vos tengas que hacer la probabilidad de que la instancia valga a su i dado b, lo que vas a mirar es, este parámetro e va a ser la cantidad de eventos favorables que tengas para que ese atributo valga eso, dado la hipótesis. P va a ser una cierta probabilidad que vos vas a estimar. O sea que E es un número que está determinado, es la cantidad de eventos favorables, y M y P son dos parámetros. Después, N de acá abajo es el número de casos totales y acá M se repite. Entonces, en la fórmula vos lo que estás haciendo es como que agregás M ejemplos con probabilidad P. Ahora, ¿qué puedo usar para P? Porque M pues, es el tamaño equivalente de la muestra. Entonces, de alguna forma decir, bueno, ¿cuántos ejemplos querés agregar? Yo si tuviera una muestra de 16 no vas a agregar, no vas a poner M igual 2000. Porque entonces, en ese caso, como que esto o sea, no va a importar nada los eventos que tenés y tus datos. Supone que M tiene que tener alguna relación con la cantidad de datos que tenés. ¿Y P qué puedes usar? Y P puedes usar, por ejemplo, la cantidad de valores que tengas. O sea, como una probabilidad. Es decir, bueno, yo tengo 16 valores, entonces uso un 16avo como P. Bien, no sé si se entendió o no aclaré nada. Y eso es para cada uno de los Claro, o multiplicadores sea, que pones esto es después. para cada uno de los multiplicadores, o sea, bueno, en vez de usar la frecuencia, vas a usar esto como la probabilidad, porque ¿qué haces en el caso de 0? Como que ahí no tenés ningún estimativo que te ayude. Y P lo puedes hacer valer puede ser una función, digamos, por ejemplo, del valor del atributo, ¿no? Sí, claro, o sea, lo que está diciendo acá es, bueno, si el atributo toma 16 valores, toma 1 sobre la cantidad de atributos, o la cantidad de valores, perdón, que toma el atributo. O sea, decir, bueno, si la instancia, por ejemplo, toma el valor nublado, soleado, lluvioso, bueno, pongo
P igual 1/3. Bien. Bien. Gracias. Pero, perdón, ahí no tendrías en cuenta, para la P, ¿tenés en cuenta cuál es el valor o solamente el número de valores que toma el atributo? Por ejemplo, yo qué sé, si yo sé que es nublado muchas menos veces que No, ahí me soleado. parece que va un poco en el conocimiento que vos tengas. O sea, si vos no tenés ningún conocimiento, tomaría la X probabilidad, pero si vos sabés, por ejemplo, que hay más días nublados, entonces puedes usar ese conocimiento. O sea, estás haciendo otro supuesto. O sea, como que el supuesto de X probabilidad es como que no supones nada. Ahí va, Salvo que... No, sí, eso. está perfecto. Bueno, voy a mirar acá en el chat. Bien, voy a leer la pregunta de Paulina y también la voy a pensar, porque los resultados de un árbol, me parece que está buena, que los resultados de un árbol de decisión y el clasificador simple son similares. Si no, ¿cuándo sabría uno en qué problema usar qué método? Es que me parece que clasifican cosas diferentes. O sea, pero... Bien. En principio te diría que depende del tipo de datos que tenés y el tipo de resultados que querés elegir, pero no termino de ver tipo una restricción. Compartirles. No sé si alguien quiere agregar a la pregunta de Paulina, que yo no sé si la compartí, la contesté o hay algo para agregar. Agrego yo ya que estoy. Son dos métodos que se podrían aplicar en problemas similares, digamos, ¿no? Por lo menos en estos de clasificación de instancias, pensando en aprendizaje conceptual, una función booleana, una función de clasificación. Vos podrías aplicar cualquiera de los dos. En realidad lo que sucede es que, digamos, los árboles de decisión tienen un problema de sobreajuste importante. En realidad, normalmente nadie aplica árboles de decisión y se terminan aplicando ensambles de árboles como los métodos que mencionó Santiago al final de la clase, ¿no? Random forest, por ejemplo, algo más, algo que no sobreajuste tanto como son los árboles de decisión. Más allá de eso, y esto vale para cualesquiera dos métodos de aprendizaje automático, la respuesta es, y no sé. Lo que tendrías que hacer es aplicar los dos métodos, probarlo con el dataset y fijarte cuál te funciona mejor. Evidentemente, algunos ya sabes que funcionan, que te pueden dar una mejor performance que otros. A veces estás buscando, por decir algo, igual a esta altura suena medio raro, ¿no? Pero si uno quisiera un set de reglas, sabe que lo que tiene que hacer es aplicar un árbol de decisión, porque en Naive-Bayes lo que te da son cuentas. O sea, ¿qué es lo que hace uno para aplicar Naive-Bayes? Me hace el dataset, te calculo todas las frecuencias relativas de todas las cosas, las meto en una tabla y el día que me viene un dato hago este por este, por este, por este, por este, este por este, por este, por este, el que me da max es el resultado.
Entonces, vamos a no poner un ejemplo tan tremendo como un árbol de decisión que normalmente no te da tan buenos resultados, aunque a veces da buenos resultados igual, ¿no? Pero tomo otro método cualquiera, y bueno, a veces en un dataset se comporta mejor un método, a veces se comporta otro. En un problema se comporta mejor un método y en otro. Lo que tenés que hacer, básicamente, esto es completamente experimental. Lo que uno tiene que hacer, y vale, inclusive cuando uno elige el método, bueno, ¿y qué valores tomo para los hiperparámetros? ¿Y cuánto vale P? ¿Y cuánto vale M? ¿Y cuánto vale...? Y lo tenés que probar, no hay otra solución. Esto es una... o sea, aprendizaje automático es algo completamente experimental. Yo tengo datos, pruebo algoritmos, pruebo hiperparámetros, pruebo distintas cosas y luego comparo los resultados. Y por eso nosotros insistimos tanto en las tareas, porque lo que importa es que ustedes reporten los resultados y comparen los resultados que obtienen con los métodos. Porque básicamente esa es la tarea que uno normalmente hace. Uno dice, bueno, pruebo este método. Digo, al final del día uno ya sabe, tiene un set de algoritmos que dice, bueno, voy a aplicar este y no voy a aplicar este otro. Normalmente nadie aplica árboles de decisión en su set de algoritmos, pero digamos, para la pregunta está en concreto, y bueno, yo podría aplicar cualquiera de los dos, y de hecho ustedes lo van a tener que hacer. En la tarea que están haciendo ahora, tienen que aplicar árboles de decisión, en la siguiente tarea van a aplicar Naive-Bayes. Entonces, después ahí ustedes pueden comparar los métodos y decir, bueno, este método me da mejor, este método me da peor, este método funciona mejor acá, este método funciona mejor allá. Pero bueno, la respuesta es, hay que probar y ver cuál da mejor. A priori son equiprobables. No, a priori cualquiera, o sea, lo que tienen que hacer es probarlos, porque a priori cualquiera de los dos se podrían utilizar en problemas, digamos, similares. Una pregunta, para Naive-Bayes, suponete que tenés, no sé, N ejemplos y después agregás otros M más. Las cuentas que hiciste te sirven, o sea, hay una forma de actualizar las probabilidades aprovechando la llave. La verdad, me tendría que sentar a hacer las cuentas, pero normalmente lo que sucede es que uno calcula todo una vez y después ya está, empieza a aplicar, calcula, estima las frecuencias relativas de alguna forma y después No, claro. estima las probabilidades para las frecuencias relativas y después las aplica. No, obvio, pienso en el caso que el conjunto de entrenamiento se expanda. Lo que pasa es que tendrás que guardar los totales, porque los totales, digamos, te juegan en el... O sea, deberías de alguna forma guardar los conteos originales, porque no es lo mismo tener, por decir algo, no sé, tuviste 1/3 en 300 ejemplos y agregás 50 y tenés que la mitad son de cierto tipo, en realidad estás agregando 25 contra 100 que tenías antes. Entonces, tenés que tener los conteos. Lo que puedes hacer es guardar los conteos. En vez de guardar las frecuencias, o sea, en vez de guardar 0.3, 0.4, 0.20 y 0.10, guardar los conteos, más allá de la estimación que hace de las probabilidades, y después, teniendo los conteos, podés recalcular sin necesidad de tener el conjunto de entrenamiento original. Pero sí, precisás los conteos. Si no, si guardas solo las frecuencias, no sabes las proporciones originales respecto a las nuevas proporciones, cuánto pesan. Si yo tengo un conjunto original de 1 millón de datos y me agregas 10 datos, no me importa que el 90%, que tengas 9 instancias positivas, porque en el otro dataset tenías 900.000 que eran negativas. Entonces, ese numerito que me estás agregando no me mueve la balanza. Si yo lo guardé solo como frecuencias, ahí marché. No puedo hacer el recálculo, digamos. Y en conjuntos grandes, o sea, con muchos atributos y muchas instancias, se pueden hacer las cuentas bien. Naive-Bayes es bajo en cómputo o se te explota todo. Y lo que pasa es que eso se hace una vez, ¿no? Es como, se calcula una vez y después que lo calculaste, guardaste los valores y ya está. No hay mucho más que hacer. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer un conteo de valores en un dataset grande? No creo que mucho. Hay métodos que te pueden llevar mucho más tiempo que hacer un conteo de
de valores en Naive Bayes, ¿no? Está bien. Básicamente hacer un recorrido por el dataset e ir actualizando contadores, no tiene mucha complejidad. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, si nadie tiene más dudas, dejamos por acá. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao, que anden bien. Gracias. La próxima. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.